tema de hoy, dichos difíciles. Y vamos a ir a la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Amén. En el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 9, versículos 51 al 62. Y dice de esta manera: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿De qué nos está hablando? Cuando llegó el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, o sea, la muerte del Señor Jesús, ¿verdad? Muy bien. Afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Ay, qué prácticos estos discípulos!, ¿verdad? Querían darle una ayudadita al Señor, como que el Señor no podía hacer nada. ¿Y cuánto nos vemos identificados con los discípulos? Que queremos ayudarle al Señor algunas veces, ¿verdad que sí? No podemos criticarlos a ellos porque somos iguales. Entonces, volviéndose él, ¿quién era él? ¿Quién? Jesús. Les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. ¿Cómo vamos a pedir que se incendien? ¡Fuego! Si el Señor vino para salvar a las almas. Mire, cuando yo paso por algún lugar de esos que leen las manos, ¿ustedes vieron? Casi hay más de esos lugares que iglesias ahora. Es increíble. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros como cristianos nos corresponde hacer? ¿Pedir que ese lugar se incendie? ¿O pedir por la salvación de la persona que está obrando en ese lugar? Porque si Dios quisiera incendiar, lo hace así y se consume. Pero nuestra responsabilidad es pedir por la salvación de esa alma. Entonces continúa diciendo el versículo: y se fue a otra aldea, y yendo ellos, uno les dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quieras que vayas. ¿Cuántos dijeron esto? Levante la mano los que lo dijeron. ¿Y los otros no lo dijeron? ¡Ay, qué tristeza! Te seguiré donde quieras que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida. ¿Qué respuesta tan rara tenía el Señor Jesús? Simplemente el otro le dijo: yo te voy a seguir donde vaya. Entonces, ¿por qué el Señor me está hablando ahora de las zorras? ¿Qué tendrán que ver las zorras en todo esto? Por eso los dichos difíciles. Dice: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Quién es el Hijo del Hombre ahí, en ese pasaje? ¿Quién es? No tiene dónde recostar su cabeza. Escuche bien. Versículo 59. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Cuántas excusas? ¿Cuántas justificaciones? Ay, yo me veo reflejada ahí, yo no sé usted. Excusas y justificaciones. Jesús le dijo: deja que los muertos... ¡Wow! Esto sí que está fuerte, ¿no? Esto sí que yo no lo entiendo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero los que están en mi casa. Claro, ¿cómo me voy a ir sin despedirme? Van a pensar que soy mal educado, ¿verdad? Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántos dichos difíciles encontramos en estos pasajes, cortos pasajes que hemos leído?
El Evangelio de Lucas, de alguna manera, nos deja saber que Jesús se estaba preparando para hacer un largo viaje con sus discípulos. Dice el texto que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir con que afirmó su rostro para ir a Jerusalén? Lo que significa es que Jesús se estaba preparando para un viaje no muy placentero, en el que iba a encontrar conflictos, confrontaciones y también se iba a encontrar con la muerte. Ese era el viaje que iba a hacer. El Evangelio nos está invitando a seguir hasta la meta que la vida misma nos propone, aunque haya conflictos, confrontaciones, dolor y desesperación. ¿Los hay? Sí, los hay. ¿Los hemos enfrentado? Sí. ¿Los estamos enfrentando? Quizás muchos sí. ¿Los enfrentaremos también? Hasta que el Señor no nos llame a su presencia. La buena noticia es que nosotros no estamos solos. Eso es lo lindo. Jesucristo nos ofrece la seguridad de su compañía, porque Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin. Entonces Él nos prometió que iba a estar con nosotros y que nos iba a acompañar. Y también su protección, eso es lo lindo. Lucas, capítulo 9, versículos 57 y 58, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Ya lo hemos leído, pero lo vuelvo a colocar para refrescar la memoria. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¡Wow! No lo entiendo. Considerando las palabras de Jesús, vemos dos cosas. En primer lugar, que Jesús no era el Mesías esperado por el pueblo de Israel, o el pueblo judío. Porque ellos estaban esperando un Mesías que viniera a reinar con poder y gloria, y no un bebé que naciera en un pesebre. Entonces, para ellos, Jesús no era el Mesías. Y consideremos las palabras de Jesús cuando dice, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Será que Jesús no tenía casa, no tenía cama, no tenía almohada? ¿Esto es lo que Jesús quiso decir? Si lo leemos literalmente, podemos decir que sí. Pero ¿qué es lo que Jesús quiso decir? ¿Qué es lo que usted cree que Jesús quiso decir? Se lo voy a explicar porque yo sé que a ustedes les gusta que yo se los explique. Lo que Jesús estaba diciendo, escuche bien, escuche bien. ¿Estás seguro de lo que dices? ¿En verdad quiere unirte a la oposición? ¿A los oprimidos? ¿A los que son perseguidos y no tienen dónde dormir? ¿Te quieres unir a eso? El compromiso de este hombre parece fuerte. Ofrece seguir a Jesús donde quiera. Qué fácil que es repetir palabras. Qué fácil en un momento de emoción expresar cosas que después no se van a aplicar. Y prestemos atención, porque en algún momento de nuestro andar cristiano nosotros hemos dicho esas palabras. En un momento donde el Señor nos respondió una oración o donde nos sanó de algo, entonces ahí, Señor, yo te seguiré donde quieras. O quizás porque nuestro hijo ahora está en el Evangelio, porque nuestros hijos ahora están sirviendo al Señor. Y entonces parece que en agradecimiento queremos repetir esas palabras, Señor, te seguiré donde quieras. Pero en la primera oposición, nos olvidamos del compromiso que hicimos con el Señor. Jesús concentra su energía en servir más que en su comodidad personal. Y espera que sus discípulos
aquellos 12 y estos discípulos hagan exactamente lo mismo. Jesús les estaba pidiendo que soltaran el peso, el exceso de peso que crean las comodidades y la vanidad de la vida. El verdadero valor de la vida se encuentra cuando no tenemos absolutamente nada. Porque no tenemos nada y Dios lo da y entonces ahí lo valoramos. Ay, mire, cuando yo escuché uno de los evangelistas que vino de Argentina, aparte del Ministerio de Liberación, él hablaba, su predicación muy sencilla, era evangelio, pero donde el Señor lo usaba era en liberación, en sanidad del alma. Y también lo usaba para sanidad. Y entonces él contaba cómo en Argentina, en aquellos lugares remotos, no en la ciudad, en aquellos lugares remotos, ¿usted se acuerda de su país? Aquellos pueblitos donde ni sabemos que la gente existe y que creemos que ni siquiera ese pueblo existe. Bueno, ahí donde hay necesidad de Dios, Dios se hace presente y Dios emplomaba las muelas. Amén. Amén. Y cuando yo escuché eso me encantó. Y dije, yo quiero que me emplueve una muela el Señor. Gloria a Dios. Amén. Así de sencillo es. Ahí había necesidad. Y el Señor suplía la necesidad de aquella gente. Veía aquella necesidad. Y el Señor no se hacía ni ciego ni sordo, sino que el Señor se manifestaba con poder. Y aquella gente le daba verdadero valor a la vida, porque tenía dependencia absoluta de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros le damos ese verdadero valor a la vida, que no tenemos nada, si logramos nosotros ser felices en la escasez, entonces cuando llegue la abundancia, nuestra felicidad no dependerá más que del amor de Dios, porque ya estamos acostumbrados, ya vivimos dependiendo de Dios. Entonces ahora la abundancia no va a ser nada en nosotros, porque Dios se hizo presente en la escasez. La otra persona, cuando Jesús lo llama, mire lo que le responde. Y yo me identifico con cada uno de ellos, cuidado, pues yo soy ser humano también. ¿Dónde cometo errores? Y dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme ir y enterrar a mi padre. ¿Estaba pidiendo acaso algo fuera de lo normal, fuera de lo común? ¿Estaba pidiendo algo bueno? ¿Qué cree usted? ¿Estaba pidiendo algo bueno? Bueno, vamos a verlo, si estaba pidiendo algo bueno. Porque acuérdense que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros nos basamos mucho por emociones. Y Jesús le responde, miren qué respuesta les da el Señor. Pero qué barbaridad. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de los cielos. Yo no estaba esperando que el Señor me contestara eso. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor parecen ser crueles, insensibles, porque Él primero nos dice que debemos de honrar a nuestros padres y que cuando ellos envejecen que no los menospreciemos, ¿sí o no? Y ahora me está diciendo, o se está contradiciendo, ¿qué es lo que usted cree? ¿Cómo me va a decir, deja que los muertos entierren a sus muertos? Un dicho difícil, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿Jesús es misericordioso, amoroso? ¿O a veces es cruel? ¿O a veces dice una cosa y después se arrepiente y dice otra? La frase enterrar a los padres, escuche, en la antigüedad se refería a la obligación sagrada de quedarse en el hogar. Hasta que sus padres murieran. No debían de hacer nada hasta que sus padres murieran. Podían pasar años hasta que los padres murieran, ¿o no?
décadas antes de que esto sucediera. Pero dos expresiones totalmente opuestas hay aquí, encontramos aquí. El discípulo pensando y deseando apartarse del Señor y el Señor pidiéndolo que le siga. ¿Justificaciones? Muchas. Ahora, ¿cómo un muerto puede enterrar a otro muerto? No entiendo, porque si está muerto no se va a levantar. ¿O usted vio algún muerto que se levanta? A veces decimos, ay, pero ¿por qué no viene alguien que ya murió para contarnos cómo es el cielo? Lo que Jesús le estaba diciendo, que solo los que no tienen a Cristo piensan que los que han fallecido están muertos. Y los que tienen a Cristo creen que los fallecidos están vivos. ¿O no es así? Amén. ¿Acaso no dice la Escritura que al sonar de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, pero después todo lo demás, ¿o no? ¿Y nos tenemos que presentar delante de la presencia del Señor? Entonces, ¿qué pasó? Es que la Biblia la muerte la llama dormir. Hay una gran diferencia. Porque resucitaremos en el día postrero. Eso es lo que dice la Escritura. Lo que aquel hombre le estaba solicitando a Jesús era cumplir con las expectativas de su comunidad. ¿Qué dirá la gente si me voy? ¿Qué dirá la gente si yo voy a servir al Señor y no atiendo la responsabilidad de mi casa? Y después de cumplir aquellas expectativas de otro, entonces recién estaba dispuesto para seguir al maestro. Mire, cuando el maestro llama, llama, no hay justificaciones. Finalmente otro le dice a Jesús, te seguiré. Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. ¿Y Jesús qué es lo que le responde? Fíjense en ustedes que no le responde lo que nosotros esperábamos que respondiera. Dice, el que echa la mano en el arado y sigue mirando para atrás, no vale para el reino de Dios. Pero si yo solamente le dije que me voy a despedir de mi familia, ¿por qué me contesta de esa manera? En primer lugar, debemos mencionar que la traducción correcta de la frase debe ser, déjame primero que vaya a mi casa y pida permiso y luego te seguiré. Quizás usted se pregunte, ¿dónde está la diferencia? En el Oriente Medio, o en el Medio Oriente, la persona que se hospedaba en un lugar, porque hay que ir un poquitito a la historia para ver por qué el Señor contestaba de esa manera. Entonces, en el Medio Oriente, la persona que se hospedaba en un lugar, en un determinado lugar, pedía permiso para retirarse. ¿Nosotros tenemos esa costumbre? Permiso, me voy a retirar de su casa. ¿Lo hacemos? No lo acostumbramos, ¿verdad? Y el huésped respondía a Dios. Supongamos que yo voy a su casa, estoy de visita, usted es el huésped, y yo le digo, me voy a retirar de su casa. Después que usted me dio de cenar y etcétera, etcétera, yo le digo, me voy a retirar de su casa. Y usted me dice, adiós. Esa era una señal de concederle permiso. Ahora, cuando esto sucedía entre padres e hijos, porque ahí está hablando de familia, la cosa era mucho más formal todavía. Todos sabían que ningún padre dejaría a su hijo con una persona que tenía la fama de loco, de desquiciado que tenía Jesús. Jesús tenía fama de loco, de desquiciado. Tenía fama de revolucionario, porque sí vino a revolucionar aquí al mundo. Con sus dichos, con su manera de hablar, con su manera de pensar, con su manera de actuar. Amén. Por lo tanto, Jesús está reclamando en la vida de cada ser humano una autoridad mayor a la que han tenido y tienen los padres sobre nuestras vidas.
Jesús bajo ninguna circunstancia acepta el segundo lugar en nuestras vidas. Él no comparte su gloria con nadie. Con nadie la comparte. En tu vida y en la mía no debe haber ninguna autoridad mayor que la de Jesús. Jesús no quiere ser áspero, ni mucho menos poco realista. Él sabe lo difícil que es dejar a un lado aquellas cosas, costumbres y vicios para seguir adelante. Deberíamos preguntarnos si vale la pena el pagar el precio de nuestra libertad y de nuestra felicidad. Jesús está en búsqueda de hombres y mujeres que estén dispuestos a dejarlo todo, porque en Cristo lo tenemos todo. Pregunta, porque acá sí hay una diversidad de opiniones. Y depende de la iglesia donde yo nací, es la manera de pensar que yo tengo y la que yo creo. ¿Piensa usted que será posible perder la salvación? Recuerda que estamos en dichos difíciles. ¿Piensa usted que es posible perder la salvación? ¿Qué piensa la iglesia cuadrangular, nuestra denominación? ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Unos creen que sí se puede perder y otros dicen que no. Hay diversidad. En realidad lo que digan los hombres no cambia la verdad. Lo que sí importa es lo que dice la Biblia y vamos a ir a ella. Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28, dice ahí: Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es imposible, escuche bien, no escuchen sus emociones. Si está pensando en otra cosa en este momento, sujete su mente y escuche la palabra de Dios. Porque el enemigo es astuto para distraernos. Es imposible que alguien quite de la mano de Dios a una oveja suya. Pero ¿qué si la oveja por su propia voluntad y descuido decide salirse de la mano de Dios? ¿Puede hacerlo la oveja o no? Amén, Señor. Pero si es de Dios, nadie la va a quitar de su mano. Le voy a dar un ejemplo quizás más terrenal para que podamos entenderlo mejor. Hubo una vez un hombre que andaba pescando en un pequeño bote. Mientras pescaba se levantó una gran tormenta que le llevó mar adentro y cayó al agua. Ese hombre era un buen nadador, pero después de haber nadado por largo rato, entró en las grandes olas del mar y se le agotaron las fuerzas. Él pensaba entre sí, yo me voy a ahogar, ya fuerzas no tengo. Nunca más veré a mi esposa, nunca más veré a mis hijos. Seguro que ellos llorarán mucho al ver que yo no regreso. Pensando en su mente le dio temor, pero ¿qué podía hacer él? Ya casi no tenía fuerzas. De repente escuchó un zumbido y era un barco. Un barco con las pocas fuerzas que tenía se puso a gritar tan recio como pudo. La desesperación nos hace gritar, ¿verdad? Un marinero que se paseaba por el barco oyó los gritos y vio al hombre en el agua. Este le dio aviso al capitán de que había un hombre ahogándose. Así que se acercaron al hombre y le tiraron un lazo. Al ver el lazo, el hombre se esforzó, lo agarró y lo puso bajo sus brazos.
Varios hombres lo jalaron a bordo. ¿Ahora pensaría que iba a morir? ¿Qué cree? Si ya lo habían jalado y lo habían puesto en el barco, ¿pensaría que iba a morir como cuando estaba en el agua? No. Imaginemos que después de varios días, este hombre, ya estando en ese bote que lo había salvado, decide volver a tirarse en el agua, porque no le gusta estar en el bote. ¿Está revisando su vida? Yo estoy revisando la mía. ¿Qué le va a suceder o qué le sucederá a este hombre? ¿Lo salvaron cuando lo rescataron? Claro que sí. ¿Puede ahogarse ahora? A lo mejor no se ahogue, a lo mejor se lo comió un tiburón. No sabemos. Puede pasar. El mar tiene sus misterios. Mis respetos al mar. De la misma manera son los que llegan a Cristo. Se convierten y después se descarrían. Algunos dirán, no. El hecho de que se desviaron no comprueba que en verdad nunca hicieron una decisión por Cristo. No es cierto. No es cierto. ¿Qué sucedió con nuestro amigo? ¿Fue rescatado del mar? ¿Decidió saltar del barco y entrar en el mar de nuevo? ¿Quién decidió? ¿Acaso el Señor lo agarró así? ¿Te vuelves al mar? No, él decidió volver al mar, porque no le gustaba el barco. ¿Será que el hecho de que él saltó del barco comprueba que en verdad nunca estaba en el barco? ¿O nunca estuvo en el barco? ¿Estuvo o no estuvo en el barco? Él saltó, pero ¿eso comprueba de que nunca estuvo en el barco? Cristo, hablando a los cristianos, nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero ahí hay una palabra interesante que tenemos que prestarle atención: el que venciere. ¡Aleluya! Por eso dice que el que persevera. El camino no es fácil. El Señor nunca nos prometió un camino de rosa, nunca nos dijo que las cosas iban a ser fáciles. Al contrario, todo lo contrario, que íbamos a tener dificultades, que el enemigo iba a atacar nuestras vidas, que íbamos a tener tiempos difíciles. Pero que el que persevera, ese será salvo. Ahora mi pregunta es, ¿todos perseveran? Aquellos que levantaron un día la mano y dijeron: yo te amo, Señor, tú eres mi Salvador, te seguiré. No, porque la pregunta es, ¿dónde están? Es fácil pronunciar palabras, pero qué difícil que es poner en práctica lo que pronunciamos. El que venciere será vestido y no borraré su nombre. Él habla como que fuera posible que el cristiano que no vence perderá el privilegio. Eso es lo que yo entiendo. Ahora déjenme explicarle algo, que también es un dicho difícil. El Señor dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces la pregunta para usted, que yo le hago a usted, es esta:
Quiere decir que el día que yo acepté a Cristo como mi Salvador, me escribió mi nombre en el libro de la vida. ¿Qué piensan ustedes? No me diga. Qué fácil que le hacen ustedes. Entonces después nosotros nos descarriamos y el Señor agarra la goma de borrar y nos borra el nombre. ¿Eso es lo que piensan? ¿Eso es lo que creen? Dicho difícil. ¿Cuántos dan por más? No es así, mis hermanos. No es así. Cuando nosotros nacemos, que fuimos formados por las manos de nuestro Padre Celestial, nuestro nombre ya fue escrito en el libro de la vida. Pero, lo que hablamos anteriormente, si yo me vuelvo para atrás, el Señor entonces sí borrará mi nombre del libro de la vida. Porque mi propio albedrío decidió dejarlo a Él y volver a las comodidades, dejarlo a Él y volver a las pasiones, dejarlo a Él y vivir una vida como a mí me plazca. Santo. Por eso el que persevera es el que es salvo. Dios no hace acepción de personas. Él vino a salvar al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aleluya. No murió por unos cuantos nada más. La decisión está en mí si yo quiero ser parte de su reino o yo no quiero ser parte de su reino. Yo siempre les digo a ustedes, Dios no quiere títeres. Porque si quisiera títeres, Él diría, van a hacer esto y lo hacemos, aunque no nos guste, lo vamos a hacer. Porque hay una voz mayor que nos dirige. Una voz de autoridad que no nos podemos volver para atrás. Y ahí no hay opciones, ni excusas, ni hay nada. Si dice arrodíllate, te vas a arrodillar y yo me voy a arrodillar. Porque es una voz de autoridad. Pero el Señor no quiere títeres, sino quiere corazones entregados. Y un corazón entregado, aunque tenga libre albedrío de decidir. Porque todos luchamos con esta carne. ¿A cuánto no les gusta conocer el mundo entero? ¿Cuántos no quisieran ganarse los 250 millones del mega, del loto, del qué sé yo? ¿Del gordo, que todo el mundo está enamorado del gordo? Para viajar y conocer el mundo. Ahora las noticias, Rusia, qué hermoso, qué grande, qué paisaje. ¡Ay, Rusia, Rusia! A todo el mundo se le antoja ir a Rusia. Yo le voy a dar a usted una idea. Usted sueñe que está viajando por el mundo entero y va a ver cómo viaja. Un país por vez. Y no gasta dinero. Fácil. Porque quizás nunca viajaremos por el mundo entero. Pero ¿saben qué? Nos está esperando un lugar ahí arriba. ¡Wow! ¡Qué mundo entero! ¡Qué paisaje de Rusia! ¡Qué paisaje de nuestra patria que quisiéramos volver! No, porque yo aquí en la tierra nunca caminé por mar de oro o calle de cristal, nunca lo hice. Pero ahí arriba sí lo voy a hacer porque el Señor lo prometió. Yo aquí en la tierra nunca tuve una mansión y quizás ni la tenga en mi vida. Ay, pero me está esperando una ahí. ¿Usted quiere ser mi vecino o no? Escuche lo que dice el Señor. Porque tenemos que ir a la palabra. Usted no me crea a mí, crea la palabra. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Miren cuántos pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada
Una palabra de 4 letras que dice nada y no se le puede agregar. No se le puede agregar ni una gota de agua, porque nada es nada. Podéis hacer. El que en mí no permanece, la Escritura es clara. Entonces, ¿cómo voy a decir salvo, siempre salvo? Si yo no permanezco. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano. Y se va a secar, porque no está conectado a la vid. Y se seca. Se seca. Mira, hermano, si usted quiere tener el mismo sentir de nosotros los pastores, de los líderes, el mismo sentir, usted tiene que estar aquí todo el tiempo. Porque si no, nunca va a llegar a tener el mismo sentir. Porque no nos conoce. No sabe ni dónde vamos, ni dónde nos dirigimos, ni qué pensamos, ni lo que va a hacer el ministerio. No lo sabe. Pero si usted está aquí todo el tiempo y usted participa de las actividades, usted se va a unir a nosotros y usted va a entender por qué se hacen ciertas cosas. Y entonces vamos a tener el mismo sentir y la misma manera de trabajar. Pero si no estamos en todos los servicios, nunca vamos a lograr la misma manera de trabajar. Es sencillo, es fácil. Y eso es lo que está diciendo el Señor. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. No asista a los servicios y va a ver si no se seca. Falte 2 semanas, y no estoy hablando de vacaciones, cuidado, falte por faltar, porque se le antojó faltar. Pues todos tenemos derecho de irnos de vacaciones o ir a visitar a alguien. No estoy hablando de eso. Falte porque se le antojó. ¿Más claro? Cuando usted vuelve a las 2 semanas se va a sentir como sapo de otro pozo. Porque ya se adaptó tanto al pozo de afuera, que este pozo de acá adentro... ¿Lo conocen ese dicho o es algo mío? ¿Sí lo conocen? Ah, ok, entonces es un dicho mío. ¡Ahí va! Se las devuelvo, porque ustedes tienen tanto que por lo menos déjenme a mí al uno. Antes que una rama pueda ser cortada de un árbol, tiene que estar conectada. Pues si no, no está cortada, está sola. De la misma manera, uno tiene que primeramente ser conectado con Cristo, o sea, ser cristiano, en otra palabra, para poder ser cortado de Cristo. Mateo, capítulo 18. Este versículo se predica y se predica y se predica y no se pone en práctica. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. No lo digas a la iglesia. Esa es la última parte. La primera. Pero como no tenemos el valor de enfrentar, porque escuchamos chismes y no estamos seguros de lo que le queremos decir al hermano, entonces mejor se los contamos a otros para que les llegue la información por boca de varios. Pero el que comenzó el chisme se lavó las manos como Pilato y le dejó la responsabilidad al resto de los chismosos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, es porque es cristiano. En otras palabras, fácil. Si no te oyeres, ahí viene el final del versículo. Entonces dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, todavía tiene otra opción. Toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No va a poder decir, no vino a hablarme, no vino a aclarar las cosas, porque ahora hay 3 que lo saben.
o por lo menos 2. No va a poder decir eso. Entonces dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahí está el punto final. Yo primero tomo 2 testigos y no escucha, y entonces después recién voy y paso el chisme a la iglesia. Y si no oyere tampoco a la directiva de la iglesia, ¿qué tengo que hacer? No lo digo yo, lo dice ahí. No lo tengo que tener como cristiano. No lo dice así, pero dice tenlo por gentil y publicano. En otras palabras. En otras palabras, no lo consideren cristiano. Porque a un cristiano lo redarguye el Espíritu Santo. Y todos podemos cometer errores. Pero entonces cuando alguien viene y me hace ver mi error, yo puedo decirle, mire, perdóname. Sinceramente no quise hacerlo así. Y se arreglan las cosas hacia adelante. Pero cuando alguien se empaca y se pone duro, ¿sabe qué es el resultado final? Irse de la iglesia. Porque no quiere entender. Prefieren irse, prefieren escapar, prefieren esconderse. Y van a otra iglesia y mi pregunta es, ¿se sirven de Santa Cena? ¿Cómo harán para servirse y hacer memoria de aquel que murió en la cruz por mí? Esa es mi pregunta. Por eso la Biblia dice, hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, cuando se habla de Santa Cena. ¿Por qué hay muchos debilitados y enfermos? Porque salimos huyendo, no nos vamos bien de un lugar. Y me voy a otro lugar como si nada. Ay, bien tranquila y contenta y me sirvo de Santa Cena. Bendecido hermano, ay, cómo le amo hermano. Ay, el Señor a mí me usa. Y estamos escondiendo algo que es vital. El Señor no quiere que ninguno que Él ha conocido se aparte de Él, o que Él ha alcanzado se aparte de Él. El Señor no quiere eso. Él no quita del cristiano el libre albedrío. El libre albedrío es un privilegio que tenemos nosotros. Porque si no nos moveríamos como títeres. Haz esto, haz aquello, carrera marchita al piso, ahora come, ahora duerme. ¿Se imaginan ustedes? Sería una vida triste, ¿no? Para nosotros que estamos acostumbrados a vivir con libertad. Entonces es un privilegio dado a los hombres por mandato divino. El cristiano aún es libre para escoger. Si el cristiano decide apartarse, entonces las cosas cambian. Nosotros tenemos el deber, escuche, de corregir y de amonestar. Cuando digo amonestar, no estoy diciendo de tirarles piedra o de acusar a nadie. Para tratar que aquel hermano que está fuera de los caminos del Señor o que no está obedeciendo, vuelva al redil. El que hace volver a un pecador, dice la Biblia, de su camino, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Todas nuestras excusas el Señor las conoce y Él tiene respuestas para cada una de ellas. Dichos difíciles que tienen explicación, porque el Señor los explica. Y se nos hace esos dichos difíciles más claros y más entendibles. Pero para que sean claros y entendibles, yo tengo que escudriñar la palabra. No puedo leer la palabra literalmente, porque la palabra se lee de 5 formas diferentes. Y ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Y es hora de que lo aprendamos.
Porque literal, cuando nosotros la leemos y leemos literal, hay cosas que no entendemos porque la estamos leyendo mal. Literal. Pero literal es cuando el ángel le dijo a María, tendrás un niño. Literal, lo tuvo. Espiritual. El Señor dijo, yo soy la puerta. ¿Será que Él es una puerta? Amén. No. Yo soy el camino, quiso decir. Por aquí entran, por mí entran al cielo. Profética. Muchos años, miles de años atrás fue anunciado el nacimiento de Jesús en Isaías. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y entre Malaquías y Mateo hubo un espacio de 400 años de silencio. Fíjense en ustedes, ¿cuánto tiempo antes? ¿Fue una profecía que se cumplió? Sí. Cuando baja la paloma y dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, es figurativo. Jesús no es ninguna paloma. Entonces por eso caemos en errores, porque no interpretamos la Escritura de la manera que deberíamos de hacerlo. Y por eso no entendemos los dichos. Ahora, cuando viene un dicho que yo no entiendo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escudriñar, ir a la historia, tener un diccionario, buscar otros versículos, para ver que realmente qué es lo que quiere decir ese dicho. Entonces los dichos difíciles, cuando nosotros los estudiamos, se van haciendo más claros y se van haciendo mucho más comprensibles o entendibles. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.